Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos la charla con el título Los karmas y su importancia para la evolución espiritual. Seguramente ya han escuchado a alguien decir, fulano carga un karma o este es un karma en su vida. O también probablemente pueden decir, mi ex es un karma en mi vida. ¿No? Literalmente el término karma significa acción o acto. Karma, adaptación de la palabra en sánscrito karma, que significa hacer, actuar. Hay un gran número de implicaciones filosóficas y religiosas que, dependiendo de su contexto, cambian el uso de su significado. Usado en la religión budista, hinduista y jainista, adoptado posteriormente también por el espiritismo. En la física, esta palabra equivale a la ley, que para toda acción hay una reacción de fuerza equivalente en sentido contrario. Para cada acción que un individuo practica, habrá una reacción. Dependiendo de la religión, el sentido de la palabra puede ser diferente, pero usualmente es relacionada a una acción y sus consecuencias. Desmistificando la asociación de esta palabra a un peso negativo, no está relacionada apenas al sufrimiento o al destino. El karma proviene de la ley divina, que es capaz de instruir al aprendizaje y la evolución espiritual del espíritu. De esta forma entra en libre albedrío. Si las decisiones tomadas en esta encarnación también pueden tener influencias de vidas pasadas, sean positivas o negativas. El karma no está asociado a un castigo. Entre tanto, las acciones pueden llevar a un resultado con beneficios de desenvolvimiento. Debido a su naturaleza humana, cada acción deja marcas, sean estas mentales, físicas o emocionales. De esta forma, vicios, hábitos, creencias o costumbres son considerados karmas y mientras no son solucionados se acumularán con el pasar de las reencarnaciones. O sea, en el espiritismo kardecista, la palabra karma no es utilizada. Con todo, lo que se utiliza es la ley de acción y reacción que cumple el mismo objetivo. Para entenderlo, basta considerar las actitudes que escogemos, que nosotros vamos a escoger, toman y tendrán necesariamente consecuencias durante su trayectoria. En otras palabras, el significado es que el bien o el mal retornan, o sea, regresan con la misma intensidad para quien los practica. Y Jessica, hay karma bueno y karma malo? Según la ley kármica, los puntos altos y bajos de nuestra vida son provenientes de una energía generada por nuestras propias acciones. Luego, el karma bueno, o sea, la energía que favorece nuestras conquistas y deseos, y el karma malo, que son los problemas que encontramos en nuestro camino, dependen exclusivamente de nosotros. En este sentido, despreciamos la envidia, deseando suceso y felicidad para las personas que están a nuestro alrededor. Podemos esperar los mismos acontecimientos en nuestro destino. Entonces, es la mejor manera de llevar una vida bien sucedida es que uno esté consciente del funcionamiento del universo y siempre practicar el bien, siempre actuar con el bien. Es necesario escoger acciones y pensamientos que nos engrandezcan
que sean positivos y nutran buenos sentimientos en vez de aquellos sentimientos amargos que nos hieren por dentro, ¿no? Por tanto, para usar el karma a su favor, siempre hay que hay que reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Antes de actuar, tenemos que analizar nuestras actitudes, si nuestra actitud va a traer la felicidad, no solo para uno, como también para otros. Vale la pena pasar por encima de alguien para conseguir, por ejemplo, una promoción de empleo y ser egoísta en nuestros relacionamientos amorosos y de amistades. Desear el mal a una persona que a ti te gusta es la mejor forma de conseguir solucionar un problema. Lógico, hermanos, que la respuesta para todas esas preguntas es no. ¿Y cómo podemos entonces lidiar con el karma? No hay otra forma. Lo que tenemos que hacer es superar el karma malo, que es necesario para librarnos de toda la negatividad que está a nuestro alrededor. Solamente así podemos ser dueños de nuestro propio destino, y para eso tenemos que indicar algunas acciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Podemos buscar un autoconocimiento. Es el primer paso que tenemos que hacer para un mayor control sobre nuestros pensamientos y acciones. Buscar un autoconocimiento. Buscar identificar situaciones que más les incomodan durante su cotidiano. Y la razón de ellas de que les provoquen este tipo de sentimientos. El cambio es eficaz cuando se atinge la raíz del problema, cuando llegamos a la raíz del problema y algo es hecho para solucionarlo, encontramos una solución. Entonces hay que hacer una limpieza sentimental en nuestras vidas. Eso vale también para las personas que están a nuestro alrededor. Buscar mantener cerca de nosotros quien actúa con positividad y no es una persona nociva, no es una persona tóxica. Así será más fácil actuar de la misma forma. Otra cosa es el perdonar, seguir adelante y dar un basta en todos los fantasmas del pasado. Desenvolver una inteligencia emocional es otro punto. La inteligencia emocional es una característica común de las personas fuertes. Ellas consiguen lidiar con situaciones adversas sin perder la serenidad y el espíritu de lucha. También no se afectan fácilmente y escapan de pleitos. Después de conocerse, de que te conozcas, podrás ver y usar estas habilidades que tú posees, que uno mismo posee, para seguir adelante en su camino, consciente de todo su valor. Problemas y obstáculos serán fácilmente superados. Palabras y gestos negativos, externos, también no encontrarán terreno fértil para tu vida, porque antes de actuar, irás a canalizar los sentimientos malos y transmitirás con racionalidad respuestas maduras e inspiradoras. Para llegar a este punto es necesario tener voluntad, autoconocimiento y motivación de que esa es la mejor forma para vivir. Si no consigues solito, hay varias personas que te puedan ayudar, como terapeutas, los coaches. Hay que practicar también meditación. La meditación diaria
nos crea una vibración en la vida capaz de eliminar las malas ideas, las malas opciones, los malos caminos que uno decida ir del pasado, sobre el pasado, también los problemas del pasado, cosas del pasado, y también a desechar los padrones kármicos que vamos a ver de aquí a poco. Sin el peso del pasado, podemos enfocarnos en el presente y construir un futuro repleto de realizaciones. Con práctica, nos volteamos nuestra mirada, nuestra visión, para conseguir asumir un control de la situación. Los tipos de karma. Existen 8 tipos de karma. El karma individual, el karma familiar, empresarial, de relacionamientos, de enfermedades, de vidas pasadas, el colectivo y el planetario. ¿Qué es el karma individual? El karma individual es el tipo de karma más fácil de comprender una vez que está relacionada a las acciones y consecuencias de la propia persona, o sea, el resultado del fruto de nuestras decisiones y de las actitudes que tomamos, que consecuentemente tendrán un efecto durante nuestra caminata en la actual reencarnación. La causa de este karma somos nosotros mismos, que atraemos situaciones que son resultados de nuestras propias acciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que es fumante y acaba generando un cáncer pulmonar, o alguien súper protector que siempre carga en su espalda los problemas de los otros. Esos son ejemplos de karmas individuales. El karma familiar. El karma familiar se da en familias con conflictos, desentendimientos constantes o guerras emocionales. Hay un padrón de situaciones que pasa de una generación para otra y así es absorbido por otros familiares. Las personas del núcleo familiar hacen parte de la programación espiritual y están conectadas para nuestro aprendizaje o para alguna misión a ser cumplida. Mientras más conflictos tengan, más curas y evolución hay. Este es un ejemplo encontrado en las constelaciones familiares. Entre tanto, el karma familiar trae un peso de creencias emocionales y comportamientos que pueden ser finalizados cuando hay una ruptura de vínculo con la carga. El karma familiar, él está relacionado a una repetición que ya se convierte en un padrón y es pasado de generación para generación y es absorbido por los nuevos miembros de la familia a partir de cargas ya que se traen o del lado materno o del lado paterno. Por ejemplo, todos los familiares de la familia todos los hombres de la familia son gananciosos, o todas las mujeres de la familia son excéntricas y acaban muriendo en temprana edad. Ese tipo de karma trae una carga de creencias, emociones y comportamientos que son pasados de padres para hijos y solo llega al fin cuando alguien rompe este vínculo con esta carga en vez de absorberla, permitiendo que sea liberada. Karma empresarial. Se deben preguntar, ¿y eso realmente existe? Sí, existe. Como el propio nombre dice, está relacionado con los fundadores o socios de una empresa y está conectado a los padrones de acciones en los negocios.
sea para elevarlos o para hundirlos. Entre tanto, son las visiones de muchas personas que van a generar el karma empresarial, ¿no? Ese karma está conectado a las creencias de las personas fundadoras de las empresas, juntamente con su comportamiento en relación a un debido emprendimiento. Un ejemplo es, dos socios con miedo a investir sin tener y empiezan a crear una empresa con una difícil expansión. No es difícil que esta empresa crezca como ellos piensan. Tienen miedo de investir en ese negocio y la empresa no tiene cómo expandir. Ese es un ejemplo de karma empresarial. Y eso encontramos en varias personas, ¿no? El karma de los relacionamientos. Este karma es influenciado por creencias, por experiencias o hasta por observar el peso de otras relaciones que una persona puede cargar. Las parejas cargan emociones no resueltas dentro de ellas, como culpa, miedo, dependencia, celos, cólera o algún tipo de sentimiento parecido. Debido a esta carga de emociones no resueltas, sienten atracción uno por el otro en otra encarnación. El objetivo de este reencuentro es la oportunidad de solucionar el problema en cuestión. Este karma se conecta con las creencias de acuerdo con experiencias ya vividas. Por ejemplo, una mujer que vio a su padre traicionar a su mamá, ¿no? Y entonces ya se proyecta, ya tiene esa mentalidad de que todo hombre es un traidor. Y tiene esa idea de que tiene que buscar una segunda pareja, o sea, tiene que también que traicionar a su pareja para confirmar esta convicción. Como consecuencia, acaba envolviéndose en relaciones que acaban siempre en traición, ¿no? A veces siempre uno dice, no, el problema es mi ex es mi karma, ¿no? Pero uno no para pensar que el pobre ex a veces no tiene ni la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Somos nosotros mismos, porque creamos ya tenemos esa programación, porque nuestra mente es como si fuera un chip, que desde chiquitos aprendemos todo y captamos todo. Y eso empieza desde la casa, el relacionamiento entre nuestros padres. Entonces, si o el papá o la mamá tenía su amante y vemos eso, ya tenemos nuestra mente, nuestro subconsciente ya piensa, cuando tenga mis relacionamientos, mi pareja también me va a hacer la misma cosa, ¿no? Y entonces creamos esas ideas en nuestro subconsciente y por eso muchas relaciones no siguen adelante. Puede ser que sí sea de verdad que la pareja sea una persona que no es, digamos, 100% fiel, pero en muchos casos uno en nuestro subconsciente busca esas ideas, ¿no? Y muchos relacionamientos no se dan por mucho tiempo, no son continuos. Y por eso tenemos que autoanalizarnos también. A veces la culpa no es solo del ex, pero también es nuestra. Por ejemplo, para que esto suceda, se crea el mismo problema en un corto espacio de tiempo. Cuando se conocen, los jugadores kármicos sienten una compulsión de estar más cerca uno del otro
y después de algún tiempo empiezan a repetir los patrones emocionales de sus antiguos papeles. Así ambos enfrentan un antiguo problema de nuevo y tal vez lo solucionen de una forma más iluminada. El propósito espiritual del reencuentro para las parejas es que ellos tomen decisiones diferentes de las que hicieron en vidas pasadas. Karma de la enfermedad. Este karma está relacionado a la hereditariedad y problemas asociados al ADN. El karma de enfermedad no está relacionado directamente a los hábitos de vida. Por ejemplo, mal de Parkinson y el mal de Alzheimer pueden tener influencias genéticas. Otro factor se refiere a los patrones mentales que reflejan en la enfermedad del cuerpo. En este caso, es un caso individual. El karma de la enfermedad también puede estar relacionado a la forma como las personas escogen vivir su vida y acaba trayendo las negatividades de las creencias mentales y patrones emocionales para el cuerpo físico. Por ejemplo, una persona extremadamente rígida e inflexible que acaba creando un cuerpo físico, en su cuerpo físico una artritis reumatoide. Ese es un ejemplo de karma de enfermedad. Karma de vidas pasadas. Son reflejos de acciones pasadas y muchas veces más difíciles de identificar. Entre tanto, en el karma de vidas pasadas hay sufrimiento a algo que impide la libertad. A pesar del sufrimiento del karma, en este caso no es interpretado como un castigo, sino como evolución del espíritu. Es posible que karmas adquiridos en alguna encarnación vengan a repetirse en las próximas vidas, pues no fueron resueltos. Un ejemplo de eso que podemos citar son personas que vienen ya con su programación, y su programación ya viene de que van a pasar por una enfermedad al cual se deteriora el cuerpo, no está acamado y ya no consigue hacer nada. Un ejemplo de esto podría ser el caso que está sucediendo ahora en Perú de la muchacha que está pidiendo su suicidio asistido, ¿no? Mucha gente se dice, pero pobrecita, ¿por qué le ha sucedido eso? ¿No? Vamos a rezar por Dios, vamos a pedirle a Dios para que cambie su pensamiento, para que mejore, sabiendo, mucha gente sabe que ella ya no va a mejorar porque es una enfermedad que lo tiene y está degenerando su cuerpo a los pocos y va a llegar un momento en que ella va a desencarnar debido a esta enfermedad. ¿Y por qué ella tiene que sufrir esto, Señor? ¿Pero por qué? Porque ella ya tiene una programación. Es una programación, es un karma que ella tiene que pasar en esta actual encarnación, porque es un karma de vidas pasadas, es una deuda de vidas pasadas. Uno no sabe qué esta muchacha ha hecho en otras vidas para que venga en esta actual y tenga que pasar por todo este sufrimiento. Por más que ella sufre y pida, pues está mal porque ella quiere hacer un suicidio consciente, ¿no? Se sabe que ella quiere morir, ella está pidiendo morir, pero hay que entender que es doloroso, sí lo es, por ver un prójimo que está sufriendo, ¿no? Pobrecito, y la familia, pobre la familia, que no se ve. Nosotros como espíritas tenemos, no es porque tenemos que ser fríos, pero tenemos que comprender, tenemos que entender, ponernos en la cabeza que
Es una programación, es un karma que ella tiene que pasar, es un proceso de depuración que ella tiene que pasar para que su espíritu pueda evolucionar. Más una vez les digo, no sabemos qué ella ha hecho en vidas pasadas para que en esta programación, en esta vida, ella venga con tanto sufrimiento, tanto dolor, y que la familia también pase por este proceso. No, uno no sabe. Entonces, se puede rezar, sí, se reza para que el espíritu de esta chica que está pasando por tanto sufrimiento sea recogido, ¿no? Porque realmente este proceso es el umbral que ella está pasando en vida, ¿no? Para que ella, cuando desencarne, lógico, si desencarna con esta enfermedad, no tenga que pasar por el umbral cuando desencarne, que ella sea recogida y ya sea llevada a una colonia o a algún hospital espiritual, y ahí recibe su tratamiento debido hasta que le sea dada la oportunidad a que regrese de nuevo, tal vez para sanar más deudas, o si no tiene deudas, ya es otro proceso evolutivo, ¿no? El karma colectivo. Este tipo de karma también es muy común que uno escucha, ¿no? En este caso, comportamientos individuales reflejan en un grupo o nación, como por ejemplo en casos de accidentes aéreos o catástrofes que acometen un grupo. De esta forma se entiende que las personas no están en el mismo lugar por coincidencia, mas tienen alguna conexión entre sí. Vemos muchas noticias de, por ejemplo, el terremoto que sucedió, el tsunami que sucedió en Indonesia, y fallecieron muchas personas. Terremoto no sé a dónde, el accidente aéreo con el club de la Chapecoense, que murieron tantas, 71 personas, y solo se salvaron como 3 o 4 personas. Y muchos, y nosotros, pero ¿por qué ha sucedido eso? Eso también viene en nuestra programación. El karma colectivo son varias personas que en vidas pasadas han tenido relaciones, una relación una con las otras. No sabemos si han sido familias, si han sido parientes, no sabemos qué han sido, si han hecho el mal, si han hecho el bien, pero sabemos que en esta actual reencarnación ellas han tenido que venir aquí, reencontrarse todo ese conjunto de nuevo para que puedan desencarnar todos juntos. Hay una historia, un caso allá en Brasil, de una discoteca llamada Kiss. Esto sucedió en Santa María, en Río Grande del Sur. Fue un caso así grande porque fue una fatalidad, murieron muchos universitarios porque ellos estaban haciendo una fiesta allá se llama calorada. Es una fiesta de bienvenida, ¿no?, a los nuevos alumnos que pasaron en el vestibular, que es una prueba para ingresar en la universidad, y se juntaron para hacer esa fiesta en una discoteca, en esa discoteca Kiss. Sucede que contrataron una banda, la banda prendió unos fuegos, unas chispitas de artificio, qué sé yo, y una chispa cayó en el armadillo ese que no deja el sonido salir para afuera del local, ¿no? Y muchos de estos jóvenes que estaban ahí, incluso
fallecieron 2 miembros de la banda, también murieron sofocados, porque era un lugar donde no había mucha ventilación, el fuego se propagó rápidamente y ellos estaba todo oscuro, no sabían dónde ir, no tenían estructura suficiente para este tipo de eventos, y no tenía el local no tenía una salida de emergencia necesaria como pide la ley para que salgan todos, y murieron sofocados dentro del baño. Muchos medios estaban comentando sobre este caso, de este karma colectivo, que estos adolescentes eran la reencarnación de los alemanes, de los policías alemanes de la época del Holocausto, que han venido en esta reencarnación para poder sanar su débito de vidas pasadas y morir de la misma forma como ellos mataban a los judíos dentro de la cámara de gas. Y hay algunas fotos que en internet, que es una cosa media fría, que han puesto y todo en artículos sobre espiritismo, que muestra realmente los jóvenes todos apiñados dentro del baño, y remete, hace acordar realmente a la época de Hitler, cuando llevaban a los judíos a las cámaras de gas. Esos son estudios espíritas que han hecho, y algunos medios dicen que eran la reencarnación de estos soldados alemanes. Por eso han venido en esta actual reencarnación, se han juntado todos para suplir el débito que ellos tenían de vidas pasadas, ¿no? Por haber matado a los judíos, y en esta actual encarnación todos mueren juntos para sanar esa deuda. Ese es el karma colectivo. Karma planetario. A pesar de ser el karma menos estudiado por la área mística, el karma planetario trae la reflexión del mundo como es y sus consecuencias. O sea, hay un patrón evolutivo a pesar de muchas divergencias de personalidades y caracteres. Siendo así, la Tierra sería un lugar de expiación, y por lo tanto la encarnación aquí pasa por procesos difíciles y falta de conexión espiritual. En resumen, el karma planetario es la dirección que el planeta sigue conforme las decisiones de los líderes. Un ejemplo de este tipo de karma es lo que uno está viviendo actualmente en el mundo, la cuestión de la pandemia. Este es un karma planetario, porque estamos viendo que muchos líderes no están contribuyendo con la población. Un ejemplo es el presidente de Brasil, que desde un principio de la pandemia no ha accedido a que se cierren las fronteras, las personas hagan el lockdown, hagan su cuarentena, se cuiden, ¿no? Ese es un karma. Y después también la pandemia, que ya se generalizó en todo el mundo, ese es un karma planetario por el cual nosotros estamos pasando ahora. Los líderes no hacen caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Los líderes en Perú, ¿no?, que tenemos el caso del vacuna gay. Eso todo es un karma planetario que uno está viviendo, porque estamos en un proceso de depuración. Por eso vemos muchas personas también que están desencarnando por causa de este virus que nos está
acometiendo, nos está dejando dentro de nuestras casas, ¿no? Y uno tiene que analizar, uno tiene que pensar, ¿por qué esto está sucediendo? Porque necesitamos una mudanza, un cambio interno en nosotros. Nosotros como espíritas nos preguntamos mucho, pero ¿por qué sucede esto? Es porque necesitamos tener una conciencia mejor sobre el amor a nuestro prójimo, la humanidad. Últimamente la humanidad está muy fría, no piensan en su prójimo, muchos son egoístas. Entonces necesitamos pasar por este karma, por esta situación, para poder analizar nuestras acciones, cómo nosotros estamos actuando para con el prójimo, cómo nuestros líderes están actuando para nuestra comunidad, ¿no? Es algo que necesitamos analizar. Y para eso tenemos que pasar por este proceso, por esta pandemia, esta fase para poder evoluir, ser personas mejores. La humanidad necesita mejorar. Por eso estamos pasando por esta situación. Nada sucede por acaso. El karma y la evolución espiritual. El karma va más allá de una acción. O sea, también se extiende a pensamientos, palabras y actitudes que otras personas siguen por medio de un consejo o instrucción. Por eso no debemos dejarnos engañar con las intenciones de los demás, ya que influenciar el bien en detrimento de acciones equivocadas también puede ser negativo. Conectado al concepto de reencarnación, algunas doctrinas creen en el equipaje kármico que puede influenciar a la próxima encarnación. Considerando el lado espiritual, el karma es adquirido por espíritus que en el transcurrir de las reencarnaciones pasan por procesos de evolución. De esta manera, antes de reencarnar, los espíritus pasan por el libre albedrío, donde pueden escoger las experiencias que quieren pasar. Y así estas empiezan para el aprendizaje y evolución espiritual. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar nuestro karma? ¿No? Podemos equilibrar nuestro karma trabajando con nuestro autoconocimiento, colocándonos en sintonía con el universo, hacer algo de bueno por la humanidad y entrar en armonía. Estar conscientes de quién tú eres y de tus actitudes. Cada uno tiene que estar consciente de qué somos nosotros, cuáles son nuestras actitudes. ¿Son para positivo o negativo? Una ayuda que puedes ofrecer, un buen trabajo que puedes prestar, aquello en lo que tú puedas colocar amor y te coloque en armonía con la vida. Todo lo que tú pongas amor te coloca en armonía con la vida. No reclames, pues al reclamar vas a clamar por 2 veces por aquello que quieres, que te desagrada, que te quieres deshacer, el doble. O sea, si reclamas por algo minúsculo que sea en tu día a día, en tu cotidiano, o hoy día
no pude terminar el trabajo que tenía que hacer para entregar, por ejemplo, para mañana a las 10. O entonces reclamar del jefe, ¿no? Entonces, no reclames de esas cosas, porque si reclamas de esas cositas minúsculas, ¿no? Es que hay solución. Si no has hecho, no terminaste el trabajo hoy, mañana lo puedes terminar temprano cuando llegues a tu trabajo. O, por ejemplo, el jefe reclama porque no estoy haciendo tal cosa bien. Puedo cambiar eso, puedo mudar. Tengo que analizar en qué puedo cambiar para hacer un trabajo mejor, para que mi jefe no reclame, ¿no? Pero si reclamas de cosas minúsculas, cosas que tienen solución, vas a recibir el doble de eso, de lo que te desagrada. Hay que trabajar con sentimientos positivos, comprender tus creencias, hacer algo bueno y de bien para la humanidad, reírse, jugar con la vida, ser agradecido. Es importante recordarnos que el fato de tener buenas actitudes no va a anular aquella acción negativa que tuviste, al contrario, también es verdadero. Por eso es importante tener la responsabilidad sobre nuestras acciones, pues todas ellas tienen una reacción y de eso no podemos escapar. Basta de cargar culpa y de castigarnos por cosas chicas, sin importancia. Todo lo que hacemos con culpa, tenemos el dolor en doble. Sé generoso contigo mismo. Tenemos dentro de nosotros una fuente infinidable de buenos recursos. Entonces búscalo. Toda sabiduría que necesites está dentro de ti. Busca por ayuda de un profesional cualificado, pero haz cambios por ti y para ti, no por los otros. Primero eres tú, después eres tú, tercero tú, cuarto tú, ya por último los otros, el resto. Sé simple contigo, no te compliques. Recuérdense, nuestras creencias determinan nuestra realidad. Tener siempre eso en mente, hermanos. Los karmas pueden ser transformados. Existen varias formas de superar y de librarse de un karma en nuestras vidas, pero más importante es tomar nuestras decisiones y actuar de forma más consciente y posible, buscando siempre el camino más benéfico para las situaciones de todos los envolvidos. Las técnicas que pueden ayudar en el reconocimiento y superación de los karmas son el corte de lazos, que es una terapia energética que visa cortar los vínculos, lazos negativos, libertando y transformando el karma o el padrón relativo a tales amarras. Cortar los lazos que pueden ser hechos con personas, relaciones, los karmas familiares, las creencias y conceptos de aquel no soy bueno lo suficiente, o no soy buena lo suficiente para hacer esto, nunca voy a ser amado, el amor trae sufrimiento, la vida es una lucha. Corten esos tipos de creencias con situaciones pasadas y locales de los cuales deseamos desconectarnos. Cortar los lazos nos limpian de residuos negativos traídos por el karma y nos ayuda y ayuda también a nuestro prójimo, ¿no? Nos ayuda bastante a libertarnos de sentimientos como culpa o de rencor, de cólera.
cualquier tipo de sentimiento malo que uno tenga dentro de nuestros corazones. Y finalizo con esta reflexión. La vida es un eco. Lo que envías regresa, lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco. Siempre regresa a ti. Así finalizo la charla de hoy con esta reflexión para que ustedes puedan llevar como recuerdo y puedan analizar, y espero que después de esta charla puedan conseguir encontrar el camino de ustedes, superando sentimientos malos y trayendo en su vida cargas positivas. Muchas gracias a todos. Aprender uno con el otro, y yo quiero pasarle un poco de enseñamientos para ustedes y también aprender con ustedes. Y bueno, sobre el karma familiar, eso es muy tratado principalmente en las constelaciones, es muy abordado principalmente por los coaches. Mi tía Ceci también sabe de eso porque también trabaja con eso, ¿no? Los karmas familiares, lógico, todos nosotros venimos con una programación, ¿no? Pero los karmas familiares son también como procesos de, por así digamos, de traumas, lo que los psicólogos abordan como un trauma, ¿no? Por ejemplo, una madre que tuvo su hijo en temprana edad, abandona al niño, lo entrega a su papá, y ahí se cría con el padre, y en esa creación no tiene la figura materna, y ya es como si fuera un chip. Además de la programación espiritual, nosotros también, lo que los coaches dicen, no sé, mi tía Ceci me puede corregir después para ver si estoy equivocado o no, que nosotros, nuestra cabecita es como si fuera un chip, y tenemos también nuestras programaciones. Entonces, si eso ha sucedido con nosotros cuando somos chiquitos, se puede repetir en las próximas generaciones, ¿no? Entonces, si la madre abandona el hijo con el papá para ser criada con la familia del papá, ¿no? Tiene el hijo en temprana edad, como por ejemplo en una edad de 16, 15 años, lo abandona con el papá, ya. Le sale el hijo o la hija de la misma forma. Se embaraza temprano, no tiene ninguna responsabilidad, quiere deshacerse del hijo, y así le entrega de nuevo. Son sucesiones de acontecimientos, de factos que van pasando de familia a familia hasta que tenga una estabilidad emocional, un cambio en ese chip, en esa continuidad, ¿no? Ese es un ejemplo de karma espiritual, de karma familiar. Son repeticiones, son traumas que nuestros padres nos pasan indirectamente, y que vamos dando secuencia a estos traumas. Un ejemplo también es que está vinculado el karma familiar con el karma de relacionamiento. Yo soy una madre, ¿no? Tengo mi hijo, me relacioné con el padre de mi hijo, y en dado momento el padre de mi hijo me abandona, yo sigo mi vida y él sigue su vida,
¿ok? Y yo voy como que diciendo, programándole a la criatura, ¿no? Para que vea mi situación, que mi situación no se repita para con él. Tienes que cuidarte, tienes que hacer esas cosas, cuidado con fulano, porque fulanito te va a hacer la misma cosa. Y de repente el hijo o la hija conoce a una persona y se repite el mismo acontecimiento que le sucedió a la mamá. Es abandonada, el hombre sigue su vida, la otra persona sigue su vida, y así va sucesivamente, o casos de divorcios, de familia, divorcios en la familia. La hija es problemática porque el papá y la mamá se divorciaron y no hubo la presencia masculina en la casa, y eso le afectó en su programación, y es una niña rebelde, y por ahí va. Y sucede que cuando en la vida adulta también tiene su pareja, se divorcia, el hijo le sale la misma cosa. Esos son ejemplos de karmas familiares que son abordados también en las constelaciones familiares que se realizan con los psicólogos. Eso vendría a ser, tenemos nuestra programación, sí, pero también tenemos nuestra programación aquí en la vida terrena. Lógico que cada individuo tiene su pensamiento diferente, pero puede suceder eso también. No sé si me he expresado bien. Mi tía Ceci, que sabe mucho más de ese tipo de programación, como el chip que ella dice, los coaches dicen, ella puede complementar. Sí te entendí bien, corazón. Básicamente uno da lo que tiene. Y si no, sí. No entres en un momento a tratar de solucionar, porque nos acostumbramos a vivir con cosas sin solucionar y vamos transmitiendo eso a las futuras generaciones. Pero exacto, si no nos detenemos en un momento a solucionar, eso va a continuar, ¿no? Sí te entendí. Exacto, es un ciclo vicioso. Claro, es un círculo, ¿no? Que sigue dando vueltas hasta que alguien decide parar, ¿no? Porque lo mismo que yo recibí de mi madre, ella lo recibió de la suya, yo se lo doy a mis hijas, y si no quiero que llegue a mis nietos, hay que parar. Exacto. Gracias, corazón. Que gracias. ¿Alguien más desea preguntar o decir algo? Alejandro. Ya, definitivamente el tema del karma es bastante amplio. He estado escuchando, de acuerdo a la clasificación, ¿no?, de los tipos de karmas, nosotros podemos, digamos, ir superando determinados tipos de karma con una limpieza sentimental, ¿no?, en algunos casos. En otros casos, con el desarrollo de una inteligencia emocional, ¿ok? Pero mi pregunta es, y con respecto, digamos, al karma planetario que estamos experimentando todos, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Sí. Y que concretamente el karma planetario estaría concentrado con esta pandemia que estamos pasando todos, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos, cuál es tu criterio, cuál es tu opinión, cómo podríamos superar este karma planetario que es tan complejo, ¿no? Me gustaría conocer tu apreciación. Gracias por la pregunta. Es una pregunta bien capciosa, bien interesante. El karma planetario que estamos viviendo ahora, en mi opinión, mi forma de pensar, primero los líderes deberían cambiar, hacer una limpieza
entre ellos mismos, ¿no? Un autoconocimiento entre ellos mismos para que puedan ayudar a sus gobernados, a la población de su país. Cada líder de un país tiene que ayudar a la población, ¿no? En esa cuestión de la pandemia. Y nosotros como seres humanos, como hemos venido aquí a este planeta, todos somos hermanos. Nosotros como seres humanos nos da a entender esta pandemia, la situación que estamos viviendo, que tenemos que cambiar, hacer una mudanza interna de amar a nuestro prójimo, porque nosotros la humanidad está fría, a la humanidad poco, yo he visto vemos hasta en las noticias, ¿no? Los seres humanos están fríos unos con los otros. Hay muchos casos de madres abandonando a sus hijos, de madres matando a sus hijos matando a sus padres, hasta con los animales. El ser humano no tiene el respeto para con los animales. Hay casos de animales que son maltratados, ¿no? Niños que son violados. Por más que sea una programación, que ya han venido con esta programación, uno tiene que ser un poco más solidario, un poco más amigo, tener un poco más de amor para con el ser humano, ¿no? Con los animales, con la naturaleza. Lo que Dios nos ha dado, uno tiene que ser más agradecidos. Y uno solo está pensando en lo material y no piensa que nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que ser más compasivos con nuestro prójimo. No es solo el materialismo, ¿no? Tenemos que ser más conscientes, amarnos unos a los otros, como dijo Jesús, como dijo Dios. Ámense unos a los otros. Y nosotros no estamos siguiendo este mandamiento, no estamos cumpliendo con eso. Nosotros pensamos solo en nosotros mismos y no en el prójimo. Entonces estamos pasando por este periodo de probación por esta pandemia para poder analizar qué estamos haciendo de mal, qué es lo que necesitamos mejorar, qué la humanidad necesita mejorar para encontrar un nivel, un equilibrio, para estar de acuerdo con lo que nosotros como espíritas tenemos que hacer de la caridad, porque no estamos viendo eso alrededor del mundo. Entonces, este es mi punto de vista, que el karma planetario se refiere a esto. Y lo que tienen que cambiar primero son los líderes, no solo pensar en ellos mismos, no solo pensar en la parte monetaria, porque muchos están saliendo ganando con esta situación y mucha gente está muriendo. Y nosotros como seres humanos también necesitamos hacer esa reformulación interna de querer al prójimo, ¿no? Entender al prójimo, amar al prójimo. Y no solo a uno mismo. Entonces, esa es mi visión. Quería hacer una preguntita. Sí. Sí. Hay un micrófono. Quería preguntar, tal como ha explicado la compañera, todos nacemos con un karma heredado de vidas pasadas, pero
¿qué dice la enseñanza espírita? ¿Podríamos nosotros, con nuestra buena conducta y siendo conscientes, modificar alguna cosa y evitar que se manifieste algún karma negativo? O sea, si ya pareciera que cada uno tiene un karma, yo con mi conducta o la persona con su conducta de ayuda al prójimo, etcétera, viviendo bajo las enseñanzas de Jesús, todo eso, si es que podríamos modificar nuestro karma o ya es ineludible. Eso quería preguntar. El karma espiritual es el karma que tú ya vienes con una programación, ¿no? Puedes cambiar tu conducta para con el prójimo, puedes hacer un análisis, pero supongamos, tú ya vienes con la programación, a los 30 años vas a desencarnar de una enfermedad. Eso no lo puedes corregir, porque ya vienes con la programación de que tú tienes que desencarnar con esta determinada enfermedad. Entonces, de nada va a servir que reces, por favor, Diosito, sáname de esta enfermedad, Dios. No, porque ya es una programación que tú has venido para que desencarnes con esta enfermedad. Pero si tú cambias, si tú haces un autoanálisis tuyo para cambiar actitudes para con el prójimo, por ejemplo, yo era una persona muy déspota, yo trataba mal a la chica que limpiaba mi casa, al portero, exacto. Yo no saludo al portero porque es un cualquiera, es un trabajador, no es de mi nivel. Pero si tú analizas y piensas, no, pero yo estoy actuando mal, por ejemplo, yo soy de la doctrina espírita, dice que todos somos iguales, todos somos hermanos. Si tú pasas a practicar el acto de saludar mejor al portero, tratar mejor al portero, entonces a la persona que limpia tu casa, eso ya estás curando un karma, estás como que anulando un karma, una deuda que tienes con esta persona. Porque nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo le tengo cólera a fulano de tal? Si no me ha hecho nada. No, es porque a veces en vidas pasadas tú lo has conocido y tú no le has caído bien y él ha venido a esta vida para encontrarse contigo y tú tienes deuda con esa persona. Perdón un ratito. Entonces, ¿hay alguien con su micrófono abierto, por favor? Estamos escuchando suspiros. Hemos escuchado una moto hace un momento, por favor. Disculpen. Hay otro micrófono abierto ahí, por favor, chequen ya para poder seguir. Ok, puede seguir, Jessica. Entonces, ese tipo de deuda que tú tienes con esa persona, ay, porque no me cae bien, tú puedes solucionarla, puedes anularla, pero la programación de tu vida, por ejemplo, de que tú tienes que en tal determinado momento de tu línea, que vas a morir de una enfermedad o de un accidente aéreo o de un choque del carro, de un accidente con el carro, eso no lo puedes cambiar, porque ya está en tu destino que es así. Pero si cambias con el fulanito que le tienes un odio mortal, eso sí, este karma sí se puede anular. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Erika. Tía Erika. Me encantó. Gracias, Jessiquita, por esta charla está bien interesante del karma. Hay dos preguntas que quisiera hacer que no más o menos entendí, ¿no? Por ejemplo, en lo del karma familiar,
Y hay una parte, un párrafo antes de la última frase que dice, por ejemplo, ¿no? Que nosotros como los espíritus en su libre albedrío eligen buscar, no sé si es el karma para experimentar, ¿no? Dice, por ejemplo, nosotros en nuestro espíritu anterior tal vez ya elegimos a experimentar algo, si tenemos algo malo, una enfermedad o algo malo, o algo bueno. Esa sería una pregunta. Y la otra, por ejemplo, en karma familiar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi abuelita sé que pasó que también tuvo problemas con su esposo, mi mamá también y yo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿yo ya lo habría curado o me faltaría? Bueno, tenemos 34 años con mi esposo, vamos a tener 25 años de casado, ¿no? Y igual como cualquier pareja, sea que pelean cosas por los hijos o algo así, ya sería como mi experiencia, tal vez que mi espíritu haya agarrado para experimentar, o ya lo habría curado, o todavía me falta, o tal vez continuaría con mi hija, más o menos así que entendí. Ya, ok, sobre la primera pregunta, tía, sobre el espíritu, antes de encarnar, él pide para pasar por probaciones para poder sanar sus deudas en vidas pasadas, ¿no? Ese es lo que se llama lo que dice el párrafo del libre albedrío. El espíritu pide para sanar esas deudas de vidas pasadas con su prójimo en una actual reencarnación. Y pero él viene con esa programación de reencarnación, en una actual reencarnación para poder sanar las vidas que tuvo con el fulanito, con el individuo A. Pero llega en la reencarnación actual, le encuentra el individuo B y ahí se crean más deudas. Entonces, en esta reencarnación va a tener dos deudas, con el individuo A y el individuo B. Ese es el libre albedrío, es que tú puedes cambiar esas deudas en esta actual reencarnación, pero tú es de tu libre albedrío, de tu decisión si vas a querer sanar esta deuda o vas a querer continuar con más y más deudas, ¿no? Tú puedes cambiar, tú tienes la decisión de cambiar o continuar repitiendo la misma secuencia de equivocaciones y generando más deudas. Es como por decir, yo voy al banco, pido un préstamo porque necesito pagar las cuentas de mi casa. El dinero no pago todo, pero el mes siguiente voy acumulando más deudas y así, y voy pidiendo al banco más préstamo. Así es, ese es un ejemplo con relación a las vidas pasadas, ¿no? Al libre albedrío de los karmas de vidas pasadas. Con relación al karma familiar, puede ser de que aún no has cortado ese karma, esa repetición, este padrón con tu esposo, de los problemas que tengan, los mismos problemas que tuvo tu abuelita, tu mamá y tú. Puede ser que aún no se ha cortado. Todo depende de cómo actúe Andrea con relación a sus relacionamientos, ¿no? Tendría que ser analizado, tendría que ser conversado con ella, cómo es la situación de los relacionamientos de ella, si tiene el mismo reflejo, el mismo trauma que va generando secuencialmente. Hay que analizar si ha sido roto
o si permanece, si continúa esa cuestión. No, uno no sabe, pero eso tiene que ser bien analizado, eso de si ya se cortó el trauma de la relación que fue pasando de tu abuela para mi tía Eri y después para ti. Hay que ver esa situación. Puede ser que la cuestión de separación, algo así, haya sido cortado, pero siempre hay una cosita, algún defectito que necesita ser mejorado. Pero solo se va a saber con la nueva generación, o sea, con Andrea, con Nicolás. Solo se puede descubrir cuando ellos tengan su pareja. Gracias, Jessiquita, gracias. De nada, tía. ¿Alguien más desea? Eliana. Hola, gracias, Jessica, muy linda e interesante tu charla. Me encanta mucho. Yo leí una historia de una persona que se había suicidado en las últimas 10 reencarnaciones. Seguramente también la han escuchado, ¿no? En donde el niño era ciego, sordo, mudo y no tenía brazos, ¿no? Y llegó a donde Chico Javier, la mamá, con el niño en brazos, preguntando por qué ahora le querían amputar las piernas, ¿no? Que el doctor decía que tenían que amputarle las piernas. Y ella buscaba una explicación en el espiritismo, ¿no? Ante este caso de su hijo. Entonces los espíritus le dijeron, no, creo que fue Manuel, le respondió a Chico Javier de que este niño, este hermano que tenía en los brazos, la hermana, se había suicidado en 10 encarnaciones anteriores y que antes de encarnar ahora pidió por favor que le quiten todas las maneras de suicidio, ¿no? Entonces por eso vino ciego, sordo, mudo y sin brazos. Pero ahora que ya tenía 5 años, estaba buscando lanzarse de un puente o de algún precipicio. Entonces era por eso que le iban a amputar las piernas. Este caso a mí me asombró mucho, como varias cosas que uno va leyendo, estudiando, y me asemeja mucho al caso de Ana Estrada, el cual me preocupa bastante, porque a veces no sabemos cómo llegar hacia ella, ¿no? Y esta historia la vengo replicando, copiando en todas las noticias de acá de Perú que están, si sale en América, si sale, ahí mismo copio esto, copio con la finalidad que pueda llegar a ella. La he buscado por internet y no he encontrado un Facebook personal, sino una página en donde ella relata todo el sufrimiento que ella tiene y por el cual ella ya no desea vivir, ¿no? Y también le he copiado esta historia, ¿no? Real. Y sí, yo creo que todos estamos preocupados, al menos los que ya hemos conocido la doctrina, estamos preocupados por ella, porque si ella yo la veo como este caso similar, ¿no? No se mueve más que su cabeza, pero igual ella está buscando suicidarse, ¿no? Y quería contarles esta historia, de repente habrán hermanitos que la habrán escuchado, de repente otros no, pero me asemejó mucho al caso de Ana Estrada, ¿no? Por la cual creo que todos estamos preocupados por ella, ¿no? Y gracias, Jessiquita. Muy linda tu charla, gracias. De nada. Como yo dije, uno no sabe qué esta chica habrá hecho en vidas pasadas, que en esta actual ella tenga que pasar por este proceso, ¿no? De por así digamos, de curación, ¿no? Y no sabemos, es triste realmente porque lo que ella quiere es un suicidio consciente. Nosotros como medios, nosotros sabemos que
el suicida, que el espíritu no va a estar en paz. Nosotros sabemos que venimos de nuevo repitiendo de la programación espiritual, ya venimos con nuestra ya historia ya toda puntuada, y que los suicidas pasan por el Valle de los Suicidas, ¿no? El espíritu no es como las personas que no entienden del espiritismo, no son estudiadas. Ellas piensan que, va a morirse, o entonces como esta chica piensa de que me voy a hacer mi suicidio asistido, no voy a sufrir más y ya se acabó. Y eso no es verdad, porque nosotros sabemos que lo que muere es la materia, y el espíritu es algo que no muere, continúa viviendo, va reencarnando, va evolucionando a cada reencarnación, ¿no? Entonces, no sabemos, uno como nosotros, entiendo tu preocupación porque realmente es chocante, ¿no? Para nosotros, tanto para medios como para personas que no son entendidas del caso, pero no sabemos cuál fue, qué es lo que hizo, cómo va a ser su programación, ¿no? Y entendemos que si ella comete el suicidio asistido, es un suicidio consciente, el cual va a penar su alma no va a estar en paz, porque va a estar vagando por el Valle de los Suicidas hasta que sea rescatada, llevada para un hospital espiritual, para que pueda rehacerse, sacarse los miasmas terrestres, ¿no? Para que pueda hacerse su limpieza espiritual y poder ser pasada para una colonia, y de ahí ver otro proceso evolutivo hasta una otra reencarnación, para que pueda sanar esa deuda que ella tiene. Es complejo, para los que están de fuera es complejo y no entienden y piensan, ok, morí, estoy libre y listo, pero no es así, es penoso. Si me permites una acotación. Sí, tía. A ver, Jessica, corazón. Sí, lo que estás diciendo es muy cierto, pero lo que también a nosotros como espíritas, a mí, como a todos nosotros que lo hemos comentado, nos da mucha pena, es porque vino todo lo que habrá pasado antes para que ella venga con este karma, venga con esta prueba tan grande, esta vida, y todo lo que ha pasado para que ella pueda encarnar. Encarna, tiene una vida desde los 12 años con mucho sufrimiento, y al final, cuando tendría que esperar con su desencarne, que de una existencia en la cual ella ha pagado pues un karma muy grande, una deuda muy grande que debe haberse generado en una vida pasada para que ella venga con esa programación, y justo al final, en el tramo final, en el último escalón, se acabó, se suicida. Todo el dolor que sufrió no va a ser tomado en cuenta para su progreso espiritual, y luego va a pasar por todo el proceso que nos acabas de explicar, y encima, por no haber pasado por la prueba, se genera todavía una deuda mucho más grande. ¿Qué va a pasar con ese espíritu cuando por fin logre volver a encarnar y venga con el propósito de cancelar esa deuda? ¿Cuánto más grande va a ser si esto ya es tremendo? Esa es la pena. Esa es la pena. Esa es la pena. Realmente es la pena. Pero tía, tú no puedes cargar el dolor que el otro tiene que pasar. Tú como medio entiendes que es doloroso, ¿se entiende? Puede parecer hasta una cosa fría lo que voy a decir, pero tú no puedes cargar ese peso
en tu corazón, en tu conciencia, por más que seas espírita, pero la persona no entiende. Entonces solo va a entender, solo va a comprender en el momento que ella va a desencarnar. Ella sola se está creando sus deudas. Tú no, tú como medium, tú estás correcta, es una pena realmente, pero la persona que está pasando por eso no entiende, ¿no? Piensa que ya va a morir y listo, se acabó, ¿no? Eso es chocante para nosotros. Nosotros que entendemos... Al final de chiquita es parte de su libre albedrío, ¿verdad? Exacto, exactamente, es parte de su libre albedrío. Y no cargues el karma ajeno, tía. Ese es el karma individual. Chiquita, una consulta. ¿Y qué pasa con aquel médico que le designan que le coloque el medicamento para que ella fallezca, para que ella desencarne? ¿Qué pasa con ese médico? Buena pregunta. O sea, él también va a cargar ese karma de la muerte de ella cuando Sí. no quiere, porque de repente lo van a obligar. Él va a cargar con ese karma y es una deuda que él va a sentir. ¿Por qué hice eso? Y futuramente, perdón, en otra vida puede regresar o como pariente, o como amigo, o como marido para sanar la deuda, perdón, con ella. Por la culpa de haber sido, por así digamos, su asesino. Wow. En otras vidas puede regresar como alguien próximo a ella para poder sanar esa deuda. Erika. A ver, mi tía. Ok, Erika. Por ejemplo, ¿no? También lo que de acuerdo a la charla dice que uno, y con la última frase que terminaste, tal vez uno puede curar o puede empezar a curar el karma, o sea, haciendo el bien para que mañana o en tu próximo otra vida, o sea, no te vaya lo mismo que hiciste en este caso. Por ejemplo, en el caso de la jovencita peruana, no le da oportunidad de curar su karma, o tal vez ella pidiendo su eutanasia estaría curando su karma también, o cómo sería. No, en este caso no curaría su karma. O sea, ella estaría adquiriendo una deuda mayor para ella, que es la deuda que ella se ha suicidado. Entonces, ella va a tener que venir en otra vida, quizás ella va a pasar por el mismo proceso, o entonces ella puede pasar por el proceso, puede venir con alguna secuela, ¿no? De su suicidio, recurrente debido a su suicidio. Ella va adquiriendo una deuda porque ella no ha completado el ciclo que ella debería cumplir. Ella ha intervenido, ha habido una intervención en el medio del camino. Y por eso ella en una próxima vida puede venir con otra secuela, otra deuda más a pagar. Eso sucede, por ejemplo, en el caso, hay el libro Memorias de un suicida. Eso ahí también explica muy bien esa cuestión. Por ejemplo, el personaje principal de este libro, él va haciendo la narrativa de cómo fue su suicidio. Él se dio un balazo, ¿no? Y él fue rescatado del Valle de los Suicidas por un grupo de espíritus de luz, los misioneros, y lo llevaron al hospital de una colonia espiritual. Él está
Él relata cómo fue rescatado, relata el proceso de rehabilitación en la colonia espiritual y dice que él relata, hay una parte del libro muy buena que él dice que en la próxima encarnación él va a reencarnar como un sordo por el mal que él se ha hecho en vidas pasadas, por haberse suicidado con un tiro en el oído, en la cabeza, exacto. El otro que se suicidó tomando el veneno y el otro que se dio un balazo en la boca, va a venir o con problemas en la faringe o va a venir sordo o con problemas intestinales. El que se aventó del precipicio y cayó con la cabeza al piso, que se va a venir con problemas mentales. Y así va sucesivamente hasta que pueda mejorar su deuda, pueda sanar esa deuda. Y es como dijo la hermana Eliana, el relato del niño ese, que de Chico Xavier, vino en una vida, se suicidó con un balazo, en otra vida vino sordo, pero en la nueva reencarnación se suicida de nuevo, viene sin la visión. En otra reencarna de nuevo, más una vez se suicida, ya viene sin visión, sin audición y sin los brazos, para que evite hacerse el mal, evite suicidarse. Esa es una secuencia, es como si fuera un ciclo vicioso, hasta que no el espíritu no sane esa deuda. Entonces, si ella comete este suicidio, ella va a venir en otra vida o con alguna secuela para que pueda sanar el mal que se ha hecho. O sea, hasta que ella pueda curar su... Hasta que pueda curarse, exactamente. Gracias. De nada, tío. ¿Alguien más? Bueno, ya que nadie más va a hacer preguntas, voy a hacer mi participación, que reforzando las preguntas que la mayoría ha hecho, todo comenzando por el karma familiar. Chivi, tu micrófono. Esos traumas que Jessica se refiere, esas sucesiones de traumas pueden inclusive venir de otras vidas, como también pueden ser transferidos de padres a hijos, ¿no? Pueden ser generados en la existencia actual, dependiendo de cómo es llevada la vida del niño de los 0 a los 7 años, que coincidentemente termina el proceso de reencarnación, y también terrenalmente o emocionalmente ese niño está formando su personalidad, que hasta los 7 años más o menos va a ser definida de acuerdo al ambiente donde crece. Entonces, esos traumas pueden ser o generados o despertados simplemente, porque son traumas, son traídos de otras vidas también. Vienen con el reencarnante, y a veces las situaciones, por motivos justamente de karma, son activados esos traumas de acuerdo al medio donde le tocó reencarnar. Sabemos pues que hay toda una preparación de programación reencarnatoria antes de que ese espíritu venga, de acuerdo a la necesidad, al merecimiento y a la disposición dentro del libre albedrío de ese espíritu a reencarnar con un padre y una madre, y la aceptación también de ese padre y esa madre, para que ese espíritu pueda reencarnar y venir en su misión, que esa misión puede ser una misión de amor, de ayuda, para tal vez enseñar algo a los padres,
o puede ser una misión donde ese espíritu que reencarna va a sanear débitos de otras vidas, de repente y probablemente con esos padres. Pero como les vuelvo a repetir, tenemos infinitas existencias. En cada una supuestamente tenemos que evolucionar. Jamás retrocedemos. De repente paramos y repetimos de año, repetimos de año, repetimos de año, pero jamás nos rebajan de año. Entonces, dentro de todas esas existencias, nosotros vamos adquiriendo no solamente sabiduría, no solamente experiencias gratas, sino que también vamos adquiriendo traumas. El lado emocional nuestro también es afectado como espíritu, y eso así como los conocimientos, así como las experiencias, así como los lazos de amor que son llevados al otro plano cuando desencarnamos, esos traumas también se van con nosotros. Entonces, por eso vemos también algunas terapias que son aplicadas de regresión, donde podemos ir a otras vidas. He tenido la experiencia de poder de trabajar en regresión con medios, ¿no? En sesiones grupales ahí en Brasil, donde los medios consiguen ir a otras vidas y traen sus traumas de otras vidas. Es totalmente extraordinario porque en esos momentos uno ayuda a limpiar ese trauma generado en otras vidas. Recuerdo mucho un caso que nos fuimos hasta Egipto, donde ese medium había sido traumado por su padre, que era un faraón. El trauma, ¿cómo viene? Sabemos pues que en esas épocas se hacían los sacrificios humanos, pues el faraón lo obliga al niño a ver el sacrificio de su mejor amigo, otro niño. Entonces él se creó ese trauma. Y el medium, pues cuando hace una regresión, tiene la facilidad de irse a vidas pasadas, pero así, igual que como cuando incorpora. Entonces esa fue una experiencia muy buena, y claro, ya no les comento todas porque eran como 25 medios, entonces cada uno y después cuando terminamos, pues la manifestación de cada uno de la liberación que tuvieron de esos traumas de otras vidas y que probablemente les repercutía así en la existencia actual. Inclusive mejoraron algunos en su trabajo espiritual, mejoraron en el comportamiento familiar, ¿no? Debido a la limpieza de esos traumas. Entonces, sí podemos traer traumas de otras vidas y podemos crear y originar en esta vida también de acuerdo a cómo nos desenvolvemos en el hogar. Y esto todo ya viene trayendo, pues el karma familiar viene trayendo, porque una vez que nosotros planificamos, programamos nuestra reencarnación, estamos escogiendo a nuestros padres y nuestros padres nos aceptan y venimos. Pero hay algo ahí, hay un aprendizaje ahí que se tiene y se debe de hacer. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a lo que hablamos, que sí trascienden existencias los traumas y pueden incluso ser originados en otras vidas, pero venimos para sanear. De repente venimos con quien nos originó el trauma y lo traemos, ¿no? Y podemos también adquirirlos. Entonces, ahora hablando ya del karma de relacionamiento, parece que fue Erika que preguntó, al traer esos o generar esos traumas o haberlos traído, no sabemos de dónde se originó. Si hablamos cronológicamente, de repente se origina en la abuelita, ¿no? Y de ahí se ramifica a las hijas, ¿no? Y de ahí vemos, por ejemplo, en el caso que ella nos expone, que ha saltado una generación, que sería ella, ¿no? Ella tiene 34 años de relacionamiento y 25 de casada, oficialmente. Y bueno, tiene un matrimonio feliz, tiene 2 hijos hermosos, se da muy bien con su esposo, una casa bonita, está muy bien y todo. O sea, lo que probablemente la abuelita y la mamá no tuvieron. Entonces vemos que ha saltado una generación. Pero tenemos que, como le dijo Jessica,
observar la siguiente generación, que sería la hija de ella, que es la preocupación de Erika. Tenemos que observar. Para eso yo, espiritualmente hablando, yo recomiendo que se haga el perdón, ¿no? De repente algún trabajo espiritual en el sentido de a través del Evangelio, de la lectura del Evangelio, hacer con que la niña también participe, ¿no? Leer pues el perdón, el odio y esas cosas para que poco a poco vayamos pues ingresando en la sintonía de amor y se pueda efectuar ese perdón. Ahora, hablando terapéuticamente, yo creo que les vendría bien una constelación familiar o también podría ser una reconversión, ¿no? En la reconversión es donde vamos a entregar, y tanto en la constelación familiar, donde vamos a entregar el trauma o el karma a quien le corresponde, ¿no? En este caso, supuestamente hablando cronológicamente, a la abuelita. Entonces vamos a entregarle a la abuelita su karma para que ella de repente en su próxima existencia se prepare y sane su karma, para no ir heredando y de repente nosotros ir cometiendo también los mismos atropellos, porque crecemos, como les digo, de acuerdo a lo que nos dan. De 0 a 7 años vamos en el ambiente o de repente en otra vida ya lo hicimos también. Entonces venimos, habría que hacer todo un estudio, habría que hacer un trabajo espiritual realmente, tipo una desobsesión que también puede ser, para que haya alguna manifestación de cómo esto se inicia. Pero es solo observar, y el perdón tiene que darse. Así como vamos a entregar de repente a la abuelita, que sería, pienso yo, a quien supuestamente, y usándolo cronológicamente, inició, si es que no se tiene un antecedente más de este tipo de fracaso de relacionamientos, habría que entonces hacer un estudio del árbol genealógico hasta donde dé. Pero creo que partiendo del punto de la abuelita ya sabemos de dónde viene. Ahora, estudiar exactamente qué fue lo que hizo en otras vidas para que cuando vino haya tenido este problema, pues ahí ya requiere de la ayuda espiritual realmente, ¿no? Para poder informarnos, quién sabe, tenemos la suerte de saber el por qué, se nos muestra el por qué. Eso va a depender del merecimiento y de un buen trabajo mediúnico. Entonces, sobre lo que se habló del karma planetario, sí, se mencionó como ejemplo la pandemia, ¿no? La pandemia, nosotros los humanos, los seres terráqueos, lo vemos pues como algo muy doloroso, algo que nos está haciendo mucho daño emocionalmente, económicamente, estamos perdiendo muchas oportunidades de trabajo, de relacionamiento inclusive, porque por increíble que parezca, el pasar mucho tiempo con las parejas creo que nos está haciendo que así, ¿no? En algunos casos, y he escuchado bastantes que han surgido divorcios en este año que ha pasado, justamente por pasar mucho tiempo con las parejas. Entonces nos está repercutiendo en absolutamente todo, ¿no? Más a pesar de eso, esa pandemia es una oportunidad de evolución. La espiritualidad lo ve como un momento de reflexión hacia la humanidad. Esta primera fase que pasamos era ese momento de reflexión. Y supuestamente después de esos 6 meses de esa reflexión tenía que venir el cambio. Y se nos mostró cambios, de la naturaleza, se nos mostró cambios en el sentido de amor al prójimo, de solidaridad, en fin, se nos mostró muchos cambios, pero ahí de repente pasó a la segunda fase y como que recaímos, y ese era el gran miedo que tenía la espiritualidad cuando esta prueba fue iniciada. Ellos nos dieron hasta junio para efectuar nuestros cambios, y si no vendría la segunda fase, que sería un poco más depurador, y que es lo que estamos viendo, ¿no?
es lo que estamos viviendo, a pesar de todo lo que ya hemos pasado, a pesar, se dijo también que la vacuna iba a salir, la vacuna salió, ya muchos se han vacunado, pero estamos reincidiendo, estamos volviendo a tener los mismos valores que teníamos antes de la primera fase. Inclusive están saliendo muchos casos de corrupción como es en nuestro país. Y si se fijan bien, nuestro país no está avanzando en la cura, no está avanzando en las vacunas que ya deberían estar siendo aplicadas, como en nuestro país vecino que es Chile, que está tan cerca y consiguió hacerlo, como en otros países, inclusive hasta en Brasil, que Brasil es un país inmenso y se está haciendo las vacunas. Se dice que está mal, sí, está de repente, hay algunos focos en donde sí se está teniendo, está recrudeciendo todo esto, pero está vacunando. O sea, yo siempre en algunas charlas les comento, el espiritismo llega a las regiones, a las naciones, de acuerdo al grado moral que tiene. Esta pandemia y la cura de la pandemia va a llegar también de acuerdo al grado moral que tenemos. Eso hablando espiritualmente, ¿no? Estamos como que amarraditos, todavía aguantados en la fila. Necesitamos que haya ese cambio, pero el cambio está difícil, parece, en Perú. Cada situación que se está presentando, cada cosa que se está descubriendo hace con que nosotros desanimemos, recaigamos y lo que habíamos conseguido en la primera fase de repente como que se evapora, como que se esfuma. Por ahí hay algunos que le damos, ¿no? Y lo decimos, pero eso es lo que nos está haciendo daño. Entonces, lo que necesitamos es combatir esa falta de amor al prójimo. Lo que necesitamos es hacer la tan mencionada reforma interior, ¿no? La reforma interior, suprimir los defectos y trabajar las virtudes. Es algo que de repente decirlo suena fácil, pero tenemos vicios morales, todos tenemos, me incluyo, todos tenemos vicios morales. No existe nadie perfecto, por eso estamos aquí. Pero hay que pensar, eso que nos está pasando ha debido hacernos reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. Por ahí que al principio sí nos agarramos a las oraciones y todo, pero no es solamente agarrarnos a las oraciones, sí, debemos orar, sino que debemos vernos nosotros también por dentro y querer hacer lo mejor para entregar lo mejor. Cambiar y difundir y ayudar y hablar, porque es eso lo que nos está deteniendo. No solamente es que nuestro país está mal gobernado porque no hay valores, que puedan ayudar. De repente habrán por ahí salpicaditos unos que otros, ¿no? Pero necesitamos modificarnos para poder hacernos merecedores de que esto se apacigüe de una vez por todas. Entonces, ha habido otra pregunta en donde dice, ¿podemos modificar el karma? Sí, podemos de repente aliviarlo, no va a desaparecer, ¿ok? Los débitos no desaparecen. Podemos disminuir la intensidad del pago de débito, ¿no? ¿No? Es como cuando Jessica colocó un buen ejemplo del banco. Es como cuando antes de la fecha de vencimiento vamos y amortizamos, ¿no? Ahí cuando llega la fecha de vencimiento se redujo intereses, se redujo la cuota y todo. Podemos hacer, sí, con que eso suceda, para que más adelante no pasemos momentos tan difíciles. Acciones buenas, caridad, reforma interior. Practicar todo eso hace con que nuestro karma se alivie. Y es fácil. Lo único que necesitamos es reconocernos. Una vez que nos reconocemos, ya está medio camino andado. El resto va viniendo de acuerdo a nuestro empeño. Tenemos que ir hasta el final siempre cuando nos proponemos algo.
¿ok? Con respecto a ese caso tan difícil y polémico de esta señorita Ana Estrada, ¿no? Ella definitivamente, ni siquiera voy a decir probablemente, sino definitivamente es una suicida reincidente, ¿ok? Definitivamente es una suicida reincidente. Y así como el caso que nos contó Eliana del niño que viene sin brazos, sin audición, sin visión, probablemente el caso de ella que viene en esa degeneración, esa enfermedad tan penosa que la hace sufrir tanto, sea más que todo una prueba. Quiero que tengan en cuenta de que toda enfermedad, todo sufrimiento es una depuración y eso alivia nuestro karma, ¿ok? Entonces ella, afirmo yo por el poco conocimiento que tengo, que es una suicida reincidente. ¿Qué sucede con las personas involucradas en ese caso? Todas están generando un débito de sangre, ya sea directa o indirectamente. Ella es la primera, ella directamente, porque ella lo pidió, ella hasta luchó por eso, ¿no? Vamos a hablarlo como es, ella luchó para suicidarse. ¿Qué sucede con un suicida? Adquiere un débito de sangre, que es uno de los débitos más fuertes que existen y que nos demora y que vamos definitivamente a pasar por el umbral por un débito de sangre. Acuérdense de André Luis, cuando André Luis también fue en suicidio indirecto, ¿no? Porque se negligenció, era médico y hizo de su salud lo que quiso hasta que desencarnó y se fue al umbral. Ahora imagínense ella que luchó en la justicia durante años para conseguir el permiso para hacer un suicidio. Ya es un débito de sangre, ¿no? Es considerado suicidio también. No lo sé si un suicidio directo o indirecto, pero es un suicidio. Ahora, las personas involucradas, el médico, el juez, los familiares, el abogado, todos aquellos involucrados en ese proceso y todos aquellos que hicieron con realidad esa sentencia, están, inclusive el médico que va a aplicarle, la enfermera, todas esas personas que están involucradas en ese proceso van a tener un débito de sangre. Es un débito de sangre, ¿ok? Indirectamente más lo van a hacer. Entonces, eso es lo que tenía yo para decirle. Muchas gracias a Jessica, el tema estuvo bien interesante. Las preguntas igual que nos han llevado a expandirnos un poco y vamos aprendiendo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo siguiente.